Bardzo proszę o zabranie głosu księdza profesora José Ramona Villara z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie. Dobrze nam znany ksiądz profesor jest eklezjologiem. Jego specjalność naukowa to kwestia kolegialności w Kościele, synodalności, teologii laikatu, Kościoła partykularnego, a ostatnio opublikował słownik eklezjologiczny, który ukazał się nakładem wydawnictwa BAC w Hiszpanii. Często, jak wspominał ksiądz dziekan, gościliśmy księdza profesora. Przez wiele lat był dziekanem Wydziału Teologicznego. Mundo y santidad. La reciente exhortación apostólica Gaudete et Exsultate del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad en el mundo actual pone en guardia frente al error de considerar la santidad como una evasión intimista ajena a los avatares del mundo. En el título mismo de la exhortación se unen la llamada a la santidad y el mundo actual. Precisamente, Francisco quiere hacer resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos y oportunidades. Pues Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. El Papa, además, tiene interés en superar la falsa alternativa entre la santidad personal y la transformación cristiana del mundo. Así, por ejemplo, al hablar de la necesidad de la oración, no creo en la santidad sin oración, sale al paso del error de considerar el silencio orante como una evasión que niega el mundo que nos rodea, e invita a superar la tentación de relegar el compromiso en el mundo a un lugar secundario, porque no es posible considerar ese compromiso como algo superficial, mundano, secularista. Sin embargo, no podría darse ese compromiso sin la relación personal con el Señor, de la unión interior con Él, sin la vida de la gracia. En la vida de los discípulos del Señor, ambas dimensiones, la tarea humana y la vocación cristiana, se entrelazan. Para el Papa Francisco, en la vida cristiana, no hay espacios que queden excluidos, porque todo puede ser aceptado e integrado como parte de la propia existencia en este mundo y se incorpora en el camino de santificación. Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la acción. Resuena aquí la exhortación del Concilio Vaticano II a los cristianos, ciudadanos de la ciudad temporal y de la ciudad eterna, a cumplir con fidelidad sus deberes temporales, guiados siempre por el espíritu evangélico. Se equivocan los cristianos que, pretextando que no tenemos aquí ciudad permanente, pues buscamos la futura, consideran que pueden descuidar las tareas temporales sin darse cuenta de que la propia fe es un motivo que les obliga al más perfecto cumplimiento de todas ellas, según la vocación personal de cada uno. El divorcio entre la fe y la vida diaria de muchos debe ser considerado como uno de los más graves errores de nuestra época. El presupuesto que subyace implícito en estas afirmaciones del Papa Francisco y del Concilio sobre la santidad es la relación cristiana con el mundo. El Papa no explicita ese presupuesto y lo da por conocido en sus lectores como algo obvio, pero merece la pena recordarlo, como nos proponemos hacer en las breves consideraciones siguientes. Primero, explicaré la concepción secularizada del mundo.
Ante todo hay que distinguir la visión cristiana, que es una mirada al mundo desde Dios, de la visión secularizada de un mundo ajeno a Dios. Como es sabido, el término secularización posee sentidos diferentes. Puede designar el proceso histórico de separación de los ámbitos eclesiásticos y civiles, como sucedió en Occidente a partir del siglo XVIII, o puede designar una posición ideológica sobre la relación entre religión y vida, entre sagrado y profano, entre fe y razón, entre iglesia y mundo. En este segundo sentido, que es el habitual actualmente, el mundo se presenta como lo profano frente a lo religioso. Para no pocos, el mundo sería la entera realidad dotada de dinámica propia y de finalidad inmanente a sí misma. En esta idea secularizada no habría una causa externa al mundo ni intervención alguna de Dios. El mundo no habla de Dios, porque en él nada habría superior al contenido deducido por la directa experiencia humana, ni habría espacio alguno para una salvación trascendente que vaya más allá de la que es posible alcanzar con los medios humanos. Naturalmente no es posible compaginar la fe cristiana con esta visión. Cuando se ha querido compatibilizar la fe con el proyecto secularizador, como intentó la llamada teología de la secularización de los años 60 del siglo XX, el resultado fue la sustitución de los contenidos trascendentes de la fe por aquellos inmanentes al mundo y aceptables para la mentalidad secularizada. La religión quedaba así reducida a la dimensión horizontal. No habría que mirar hacia arriba para encontrar a Dios, sino solo al mundo. El culto, la oración, el reconocimiento, la alabanza y la glorificación de Dios serían una evasión espiritualista de la realidad. La fe sería meramente una inspiración para la transformación de la historia humana en historia de salvación. Dios sería una pura expectativa que se encuentra al final de la historia y que los creyentes acreditan cuando se comprometen en la transformación del mundo, teniendo como norma de vida la actitud revolucionaria de Jesús frente al orden reinante. Con este planteamiento se anulaba lo específico de la fe cristiana, porque ¿qué Dios puede encontrarse en un mundo clausurado en sus propios límites? Semejante mundo es incapaz de ser el lugar de encuentro con el Dios creador y salvador. La secularidad cristiana, en cambio, se diferencia por entero de esa idea de secularización. La relación cristiana con el mundo parte de la nueva criatura regenerada en Cristo mediante la fe y el bautismo, es decir, desde el don de Dios que procede de Dios y no del mundo. La fe es acogida de la palabra de Dios que se transmite en la Iglesia, que es la comunidad convocada por Dios en Cristo. La fe es un conocimiento sobre Dios, y el cristiano tiene algo que decir al mundo en la medida en que habla de Dios. Si solo dijese algo sobre el hombre y el mundo, nada interesante aportaría a la humanidad, porque el mundo no es portador de sentido al margen de Dios, pues son precisamente el mundo y la existencia humana los que están indigentes de sentido. El mundo adquiere sentido desde el encuentro con Dios en la fe de la Iglesia, y no es posible amar según Dios al prójimo y al mundo si antes el hombre no sabe cómo Dios ama al mundo y al hombre mismo. El creyente puede configurar desde la fe el mundo porque Dios mismo previamente lo dota de ese conocimiento, la fe, y de la capacidad, la gracia. Por eso no puede sustituirse la relación con Dios por la relación con el mundo. El hombre no llega a Dios ocupándose solo del mundo. Cuando se piensa que el encuentro con Dios y con su palabra sucede solo en la tarea del mundo, entonces no se descubre el significado salvador de la presencia de Dios en el mundo. El fenómeno originario de la fe es, pues, la relación personal con el Dios de la creación y de la gracia. La exhortación del Papa Francisco, lo hemos dicho, da por conocido este presupuesto básico de la fe, pues no se dirige a una audiencia sabedora que la salvación procede de Cristo
y que no es posible encontrar a Dios en el mundo sin a la vez mirar hacia arriba. Solo cuando se tiene presente este presupuesto, entonces cabe decir con verdad que la vida ordinaria es el lugar de la existencia cristiana. Naturalmente, afirmar la vida cotidiana como espacio de encuentro con el Señor nada tiene que ver con olvidar el templo o la vida eclesial. Pero es conocido que durante siglos la praxis de vida católica atribuyó escasa relevancia a la vida ordinaria como ámbito de santificación. Bien sabe el Papa, además, que sus palabras se dirigen a una comunidad, la Iglesia, constituida masivamente por cristianos laicos. Esta perspectiva laical nos invita a indagar a continuación el significado de la relación con el mundo o secularidad cristiana en general y la índole o modo propio de vivir esa secularidad por la mayoría de los cristianos, es decir, que son los fieles laicos. La secularidad cristiana. Secularidad designa la pertenencia del ser humano al seculum, es decir, al mundo creado por Dios. La secularidad es, pues, una nota antropológica común a toda persona en virtud de su condición creatural originaria. En este sentido, todo ser humano es secular. La fe y el bautismo no anulan esta condición secular creatural. La fe y el bautismo transforma a la persona en la nueva criatura llamada a caminar en novedad de vida. Esta novedad, ya lo dijimos, no procede del mundo, sino del don de Dios mediante la fe y el bautismo, que se fortalecen con el sacramento de la confirmación, se despliega en una existencia de ofrenda con Cristo al Padre mediante el sacrificio eucarístico y el alimento del cuerpo y la sangre del Señor. Esta es la radical condición cristiana, a saber, la vida nueva de hijos de Dios en Cristo, sostenida y acrecentada por los sacramentos y la oración, que comporta una nueva forma de vivir en el mundo. Esta vida nueva no anula, decimos, la secularidad o la relación creatural del hombre con el mundo, la misma que un cristiano comparte con los no cristianos, que permanece como dimensión intrínseca de su vida humana. Pero la regeneración bautismal reconfigura esa relación creatural con el mundo. La gracia sana y eleva la naturaleza, dice la teología clásica, desde la redención de Cristo y a la espera de la consumación final. En virtud de esta nueva relación con el mundo, o secularidad cristiana, todo bautizado ha de contribuir, dice el Concilio Vaticano II, a la restauración de todo el orden temporal, a restablecer rectamente el orden de los bienes temporales y de ordenarlos hacia Dios por Cristo. Con ello no hay que temer que se confundan Dios y el mundo, sagrado y profano, iglesia y mundo, sino que ambas dimensiones se integran armónicamente, porque el orden de la gracia y el orden de la creación, dice el Concilio, aunque se distinguen, se compenetran de tal forma en un único designio de Dios, que el mismo Dios busca en Cristo reasumir el universo mundo en la nueva criatura, incoativamente aquí en la tierra, plenamente en el último día. El Magisterio Pontificio ha designado esta nueva relación con el mundo derivada del bautismo con la expresión dimensión secular de la Iglesia. La Iglesia, decía San Pablo VI, tiene una auténtica dimensión secular, inherente a su íntima naturaleza y a su misión. Todos los miembros de la Iglesia, reiteraba San Juan Pablo II, son partícipes de su dimensión secular. Así pues, la secularidad es una nota común a todos los bautizados. Si la secularidad es una cualidad compartida en común por todos los bautizados, importa precisar que sea la índole secular que el Concilio atribuye como propia de los laicos en el famoso número 31 de Lumen Gentium. Esta cuestión es objeto de debate en la teología contemporánea. Para un sector de la teología, si la nueva relación cristiana con el mundo derivada del bautismo es común a todos los bautizados, no se ve entonces cómo pueda ser una índole que identifique en la Iglesia a los laicos como tales laicos. Además, con el bautismo sucede la incorporación a la Iglesia, y es obvio que nadie nace en la Iglesia como ministro religioso, sino como laico. Según eso, el término laico, se concluye, simplemente designaría la condición originaria cristiana sin ulterior cualificación, es decir, la condición cristiana sin más, sine adito.
Por tanto, el término laico puede tener un uso práctico, pastoralmente útil, pero no añadiría un contenido propio a la condición cristiana común. En cambio, quienes se caracterizan en la Iglesia por algo son los ministros ordenados, sacramento del orden, y los religiosos, un carisma especial. En definitiva, la índole secular no podría fundamentar una vocación laical propia en la Iglesia. ¿Qué decir ante esta argumentación? En primer lugar, la secularidad cristiana o dimensión secular de la Iglesia no se realiza de manera unívoca. Sucede que las expresiones secularidad e índole secular son similares y para muchos parecen intercambiables. Por eso la índole secular de que habla el concilio para muchos es simplemente la secularidad sin más. En realidad hay que distinguir entre la secularidad de todos los cristianos y la índole secular de los laicos. La índole secular que el concilio atribuye a los laicos es su forma propia de vivir la secularidad común derivada del bautismo y diferente de otras formas de configurar la secularidad o relación cristiana con el mundo en los religiosos, por ejemplo. Tanto Pablo VI como Juan Pablo II, tras afirmar que la secularidad cristiana es una cualidad común a todo bautizado, precisan que se realiza de formas diversas en todos sus miembros. Si todos son partícipes de ella, no obstante, lo son de formas diversas. Existen, pues, modos diferentes de realizar la secularidad común. La secularidad cristiana se despliega existencialmente según la diferente condición de los bautizados, sea como ministros, religiosos o laicos. La índole secular de los laicos es la forma mayoritaria en la Iglesia de relación cristiana con el mundo y que se caracteriza porque se realiza desde dentro del mundo mismo. Esta precisión, desde dentro del mundo, merece una explicación. Cuando el Concilio Vaticano II dice que a los laicos pertenece por propia vocación buscar el reino de Dios, tratando y ordenando según Dios los asuntos temporales, se remite como fundamento de esta afirmación a las circunstancias que acompañan la existencia de los fieles laicos. Viven en el siglo, es decir, en todas y cada una de las actividades y profesiones, así como en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social con las que su existencia está como entretejida. Y el concilio añade algo decisivo. Allí están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el espíritu evangélico, de modo que, igual que la levadura, contribuyan desde dentro a la santificación del mundo. En otras palabras, la realidad vital de los laicos que el concilio describe en los términos referidos no es una simple circunstancia fáctica o sociológica, teológicamente irrelevante, porque es el lugar donde sucede la llamada de Dios. Un lugar que para los fieles laicos no es un mero espacio externo y justapuesto a su vocación como cristianos. Por eso San Juan Pablo II, al tratar de la identidad eclesial de los laicos, hacía notar que la índole secular del fiel laico no debe ser definida solamente en sentido sociológico, sino sobre todo en sentido teológico. Esas circunstancias de los laicos, las mismas, repetimos, que comparten con los no cristianos, se transforman para ellos en vocación divina. Allí son llamados por Dios. Es una llamada que cualifica la vocación bautismal de los laicos, dando lugar a una condición propia en la Iglesia, los Christi Fideles Laici. En tercer lugar, es obvio que la gran mayoría de los cristianos son laicos. Nadie nace en la Iglesia como ministro religioso, sino como laico. Por eso es comprensible designar a los laicos, por ejemplo, como los cristianos corrientes. Pero en este punto hay que anotar una precisión. Por el bautismo se nace como cristiano y además laico. Este además es importante, porque cuando un laico es llamado al ministerio eclesial o a la vida religiosa, deja de ser laico, sin dejar, obviamente, de ser cristiano. La condición laical puede cambiar, sin afectar por ello al contenido del bautismo. Es decir, hay algo que acompaña a la condición bautismal y que hace de un cristiano un laico, y que puede cambiar con la llamada al ministerio o la vida consagrada. Ese algo es la índole secular. La condición bautismal es, por tanto, el elemento sustantivo que define al laico como cristiano. La índole secular es el modo adjetivo que cualifica su condición como laico. La índole secular deriva de su posición antropológica y sociológica en el mundo,
que es el supuesto humano que cualifica su posición eclesial como laico. Las condiciones ordinarias de su vida, lo hemos dicho, no son un simple factum antropológico irrelevante, una adición extrínseca a su condición cristiana. Si así fuera, en ese caso el mundo sería un simple escenario y ocasión para la vida y el testimonio cristiano. Por el contrario, para los laicos, su posición humana en el interior de la dinámica secular, la misma, insistimos, que comparten con los no cristianos, es parte de su vocación cristiana como laicos. Esta vocación divina consiste en la donación salvífica que Dios hace a los fieles laicos de las mismas tareas del mundo en las que ya se encuentran insertos. Dios asigna a los laicos como vocación el lugar que ya tenían en el orden de la creación. Su posición en el mundo determina su condición en la Iglesia, porque por vocación divina tiene relación con el reino de Dios y por tanto con la misión de la Iglesia. Conclusión. Las consideraciones que hemos expuesto ofrecen un marco para comprender el alcance teológico de la llamada del Papa Francisco a vivir la santidad en el mundo. Conviene añadir que la santificación del mundo, según el designio de Dios, no es tarea que competa de modo exclusivo solo a los laicos. La misión de toda la Iglesia, dice el Concilio, no es solo entregar el mensaje de Cristo y su gracia a los hombres, sino también el impregnar y perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico. Porque la obra de la redención de Cristo, mientras tiende de por sí a salvar a los hombres, se propone la restauración incluso del orden temporal. Este doble momento de la misión, salvación de los hombres, restauración del orden terreno, según el designio de Dios, es tarea de todos en la Iglesia, cualquiera sea su posición en ella, laicos, religiosos o ministros. Lo exclusivo de los laicos no es pues santificar el mundo. Esto también lo hace el monje de otra forma, desde su retiro orante. Lo propio del laico es el modo de llevar a cabo la santificación del mundo, a saber, desde su situación humana asumida como vocación cristiana, es decir, en virtud de su existencia cristiana, vivida con plena autenticidad y por eso realizadora del reino de Dios, en la medida en que la Iglesia peregrina puede anticiparlo en la historia. Dziękuję bardzo.